Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy, amigos, tenemos un tema explosivo. Ya saben que a mí me encanta traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un bombazo que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta: Serine y Aatai, boda sorpresa. ¿Se imaginan la que se ha armado? Ya, lo sé, lo sé. La sola mención de esos dos nombres juntos ya es suficiente para que empiecen a saltar chispas. ¿Por qué causa tanto revuelo esta supuesta boda? ¿Qué está pasando realmente? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Tranquilos, que para eso estoy yo aquí. En este vídeo vamos a desmenuzar todos los detalles, analizar la situación, ver qué fuentes tenemos, qué se dice, y sobre todo, vamos a intentar entender el porqué de esta noticia tan comentada. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sus ganas de chismear, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo. Ya saben que me encanta estar al día con las noticias de sus artistas favoritos y compartirlo con ustedes. Así que únanse a la comunidad y sean parte de esta gran familia. Ahora sí, comencemos. Empecemos por lo básico: ¿quiénes son Serine Sarkaya y Aatai Ulusoy? Para aquellos que no los conocen, Serine es una actriz talentosísima, conocida por sus papeles en series como Medcezir y Fi. Tiene un carisma increíble, una belleza impactante y una trayectoria impecable. Ha demostrado su versatilidad al pasar de roles juveniles a personajes complejos, siempre dejando una huella imborrable en cada interpretación. Además, es una mujer que ha sabido mantener su vida personal alejada del escándalo, lo que le ha ganado aún más respeto. Por su parte, Aatai es otro peso pesado de la actuación turca. Sus trabajos en series como El secreto de Feria y The Protector lo han catapultado a la fama internacional. Además de su talento, es un hombre muy guapo y eso, amigos, siempre ayuda. Su mirada intensa, su físico atlético y su encanto natural lo han convertido en uno de los galanes más codiciados de Turquía y del mundo. También ha demostrado ser un actor comprometido con su trabajo, buscando siempre personajes que le permitan crecer y explorar nuevas facetas. Ahora, ¿por qué esta supuesta boda es tan sorpresiva? Bueno, porque aunque han sido pareja en el pasado, hace tiempo que no se les veía juntos, y mucho menos se esperaba algo así. Su relación en el pasado fue muy mediática, con un montón de rumores, fotos y declaraciones. Recordemos que su romance, que surgió precisamente durante la grabación de El secreto de Feria, fue uno de los temas más comentados en su momento. La pasión, la química y la complicidad entre ellos eran evidentes tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentando los rumores y las expectativas de los fans. Hubo fotos robadas, declaraciones, idas y venidas. Todo el drama que rodea a una pareja mediática de alto calibre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, y ambos tomaron caminos separados, cada uno con sus propios proyectos y por supuesto con otras relaciones. Después de su ruptura, tanto Serine como Aatai rehicieron sus vidas amorosas. Serine tuvo romances con otros actores y personalidades, mientras que Aatai también fue vinculado con otras actrices y modelos. El tiempo pasó y parecía que ambos habían dejado atrás esa etapa de sus vidas. La noticia de esta posible boda sorpresa saltó a la luz a través de diferentes medios y redes sociales. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, mencionando una ceremonia privada, detalles sobre el vestido de novia, la lista de invitados. Vamos, el chisme en su máxima expresión. Por supuesto, como siempre, la información es variada y no siempre coincide. Algunas fuentes afirmaban que la boda ya se había celebrado en secreto, otras hablaban de una próxima fecha, y otras directamente negaban la existencia de tal evento. La especulación se disparó. Las redes sociales se inundaron de mensajes y comentarios. Los hashtags relacionados con Serine y Aatai se volvieron tendencia en cuestión de horas. Fans de todo el mundo expresaban su sorpresa, su alegría, su escepticismo y su curiosidad. Las teorías y los rumores se multiplicaban. Algunos internautas afirmaban tener información privilegiada, otros compartían fotos editadas, y otros simplemente expresaban su deseo de que la noticia fuera cierta. La situación se volvió caótica y confusa. ¿Dónde se había celebrado la boda? ¿Quiénes habían sido los invitados?
¿Cómo era el vestido de novia? ¿Quiénes habían filtrado la información? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas y contradictorias. Los medios de comunicación, por su parte, intentaban obtener información de fuentes confiables, pero la opacidad y el secretismo eran máximos. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que esta noticia cause tanto revuelo? ¿Por qué la gente está tan interesada en esta supuesta boda? Pues, hay varios factores que entran en juego. Primero, la nostalgia. Para muchos fans, Serena y Atai eran la pareja perfecta. Su química en pantalla, su historia de amor, todo sumaba para crear una imagen idílica que, lamentablemente, no funcionó en la vida real. Verlos juntos de nuevo, aunque sea en una boda, despierta esa nostalgia, esa ilusión por el pasado. Es como revivir un poco de esa magia que transmitían juntos. Recordemos que para muchos la historia de amor de Feria y Emir, que protagonizaron juntos en la serie, fue un verdadero flechazo. La gente se enamoró de su romance y quería que fuera eterno. Por eso, la idea de que se reencuentren en la vida real y decidan casarse, es como un sueño hecho realidad para algunos. Segundo, el morbo. A todos nos gusta el chismecito, no nos vamos a engañar. Saber si dos personas que fueron pareja en el pasado deciden volver a estar juntas siempre genera curiosidad. ¿Cómo será la dinámica? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué decidieron dar este paso? Todas esas preguntas alimentan el interés y hacen que la noticia sea aún más atractiva. El morbo es inherente al ser humano. Nos gusta saber qué hacen, cómo viven y cómo se relacionan las celebridades. Ver si una expareja decide darse una segunda oportunidad, siempre es un tema de interés. Es como un culebrón de la vida real, y nos enganchamos a la trama. Tercero, el impacto mediático. Serena y Atai son dos figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento. Sus movimientos, sus relaciones, todo es noticia. Cualquier cosa que hagan, por mínima que sea, genera un gran impacto mediático. Una boda, por supuesto, es un evento que acapara todos los focos. Recordemos que ambos son iconos de estilo, con un gran número de seguidores en redes sociales. Sus decisiones, sus looks, sus declaraciones, son analizadas y comentadas por miles de personas. Por eso, cualquier evento relacionado con ellos, se convierte en un fenómeno mediático. Cuarto, las expectativas. Los fans de ambos actores tienen altas expectativas sobre sus vidas personales. Quieren saber con quién están, qué hacen, cómo les va. Una boda, y más una boda sorpresa, cumple con todas esas expectativas, y alimenta aún más la curiosidad y el interés. Los fans quieren verlos felices, y sueñan con que encuentren el amor verdadero. Una boda, es la máxima expresión de ese amor. Por eso, la noticia de una posible boda, genera tanta ilusión y emoción. Ahora, ¿qué dicen las fuentes? Aquí es donde la cosa se pone interesante y un poquito confusa. Como les decía, hay diferentes versiones y ninguna está completamente confirmada. Algunos medios turcos bastante serios han recogido la noticia, pero sin dar detalles concretos ni afirmaciones categóricas. Se limitan a mencionar los rumores y a especular sobre la posibilidad de la boda. Estos medios, por lo general, suelen ser más cautelosos y rigurosos en la verificación de la información. Prefieren ser prudentes y no arriesgarse a publicar noticias falsas. Otros medios más sensacionalistas han ido más allá, publicando fotos falsas, inventando detalles y creando una narrativa exagerada. Estos medios suelen tener un enfoque más amarillista, y buscan atraer a la audiencia a través de titulares impactantes y sensacionalistas. No dudan en inventar detalles o manipular la información, con tal de generar más clics y visitas. Es importante ser críticos con este tipo de medios, y no creer todo lo que se publica. En redes sociales, la situación es aún peor. Hay un montón de cuentas que se dedican a difundir rumores y noticias falsas, con el único objetivo de ganar seguidores y likes. Estas cuentas suelen aprovecharse de la inocencia y la curiosidad de los fans, para crear noticias falsas y engañosas. Es importante ser cautelosos con la información que encontramos en Internet y verificarla siempre con fuentes confiables. No todo lo que se lee en redes sociales es verdad. ¿Pero qué pasa con los propios protagonistas? ¿Han dicho algo Serena y Atai sobre esta supuesta boda? Hasta el momento, no. Ni Serena ni Atai han hecho ninguna declaración al respecto.
Esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores y la especulación. La ausencia de una confirmación oficial puede interpretarse de muchas maneras, que están esperando el momento adecuado para hacerla pública, que no quieren hablar del tema, o simplemente que la noticia es falsa. El silencio de los protagonistas es una estrategia común en el mundo del espectáculo. A veces se utiliza para generar más expectación y mantener el interés del público. Otras veces se utiliza para proteger su privacidad y no dar pie a la especulación. En este caso, no sabemos cuál es la razón por la que Serine y Yaatai han optado por el silencio, pero lo cierto es que eso ha hecho que los rumores se disparen. Personalmente creo que es fundamental ser realistas y tomar esta noticia con pinzas. Si bien es cierto que la posibilidad de una boda entre Serine y Yaatai es emocionante, también es importante ser conscientes de la especulación y los rumores que rodean a este tipo de noticias. No podemos dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Es fácil dejarse llevar por la emoción y el deseo, pero es importante mantener la calma y ser críticos con la información. Es probable que tarde o temprano sepamos la verdad. Ya sea porque la propia pareja decida hablar, porque se filtre alguna información o porque simplemente se desmienta todo. Pero por ahora, lo mejor es esperar y ver qué pasa, sin dejarnos llevar por la emoción y la especulación. La paciencia es una virtud, y en este caso, es muy necesaria. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos y por supuesto, de la posibilidad de que algún día, la vida nos sorprenda con una boda sorpresa. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás en un futuro no muy lejano, podamos celebrar la boda de Serine y Yaatai. O quizás todo quede en un rumor. Lo importante es no perder la esperanza y seguir disfrutando de la magia del espectáculo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta boda sorpresa de Serine y Yaatai. Hemos repasado los rumores, analizado las fuentes y tratado de entender el porqué de tanto revuelo. En resumen, la noticia de la posible boda sorpresa ha generado un gran impacto por varios motivos: la nostalgia, el morbo, el impacto mediático y las expectativas de los fans. Sin embargo, es importante ser cautos y tomar la información con pinzas, ya que hasta el momento no hay confirmación oficial. La especulación está a la orden del día, y es fundamental no dejarse llevar por ella. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí conmigo, por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y estos chismes. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta supuesta boda? ¿Creen que es verdad? ¿Les gustaría que se casaran? Cuéntenme todo. Me interesa mucho saber su opinión y sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.